Buenos días, tengan todos y todas, los alumnos, tanto presenciales como los que están en línea. Hoy es 3 de marzo del año 2022 y vamos a iniciar otra clase más con respecto a la temática del primer año de bachillerato. Esta mañana pues tenemos y vamos a trabajar lo que es los tipos de fuerza, ¿verdad? La clase número 5 y vamos a iniciar ya con la compartición de lo que es el material que traemos para este día. Así que bienvenidos a todos los virtuales, gracias por estar, y a los presenciales también que acá están pendientes de la clase del día de hoy. Vamos a presentar pantalla. Ya estamos en la grabación. Solo me confirman si ya están viendo lo que es la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ya se mira. Bueno, vamos a iniciar con la clase de tipos de... Vamos a iniciar con la clase 5. Lo mencionaba con todos los grados en esta semana y lo voy a decir acá para que quede grabación. La física consta de dos ramas, bueno, de muchas ramas, pero entre ellas, en términos del movimiento, consta de lo que es la cinemática y de lo que es la dinámica, ¿verdad? La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin necesidad de conocer su masa y su fuerza. Solo analizamos velocidad, distancia, tiempo, aceleración, entre otras. Ahora y la siguiente semana vamos a hablar de la hermana de la cinemática, que es la dinámica. La dinámica de los cuerpos es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero considerando lo que es la masa y la fuerza. En el pasado no nos interesaba que el móvil, o sea, el cuerpo que se mueve, fuera grande, fuera pequeño, fuera muy másico o fuera poco másico, pero ya en la actualidad con el tema de hoy vamos a hablar de lo que es exactamente el tamaño de un cuerpo y de la fuerza que se le ejerce para que adquiera lo que es una aceleración. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los tipos de fuerza que existen para ya introducirlos a lo que es el tema de la siguiente semana, que serían las leyes de Newton. Como primer punto, vamos a aclarar dentro de los tipos de fuerza, aparece lo que es la primera, que sería la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es bastante conocida, digámoslo así, ¿verdad? Pero también es bastante que tiende a confundir. Pregunto yo a los jóvenes del sistema presencial que están en este momento y les hacía la pregunta si la aceleración era, la gravedad era una aceleración o una fuerza. En algunos casos, algunos jóvenes consideran que la gravedad es una fuerza y en otros casos consideran que es una aceleración. Sin embargo, vamos a escribir las unidades de medida. Y con respecto a la concepción de las unidades de medida, es que se tiene la diferencia que hay entre una y la otra. Para empezar, la fuerza se expresa en Newton, ¿verdad? Y se representa con la N. Sobre segundo al cuadrado. Con solo ver eso, usted va a poder comprender que eso no es una fuerza. Por
una unidad referido a lo que es la aceleración. Por lo que la gravedad se considera una aceleración. Sin embargo, en el común estudiante o en el común hasta de docentes, me atrevería a mencionar, muchos tienden a confundir y creen que la gravedad es una fuerza. Y entonces en este momento vamos a aclarar esa situación. Fíjense que la gravedad es una aceleración desde el momento en que existe el valor de ella, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, cuando se habla de fuerza gravitatoria, en ese sentido, cuando se habla de fuerza gravitatoria, estamos hablando de que la gravedad se va a combinar estrechamente con la masa de los cuerpos. En la medida en que se forma o se interviene lo que es la gravedad solita, es la aceleración. Utilizando la masa, ya se va a considerar una fuerza gravitatoria. De hecho, que la ecuación que forma parte de la gravedad, de la fuerza gravitatoria, perdón, es exactamente esta que estoy escribiendo, donde la fuerza gravitatoria va a ser la masa de la que estaba mencionando, multiplicada por la aceleración de la gravedad, donde la masa se está expresando en kilogramos y la gravedad se está expresando en metros sobre segundo al cuadrado. Y esto unido como tal, ¿verdad?, va a generar a lo que es en este caso, el Newton. Debe saber a estas alturas, señorita y caballero, que la fuerza es Newton y que al combinar kilogramo con metro por segundo al cuadrado, pues vamos a obtener lo que es el Newton. Ahí usted logra comprender entonces la diferencia entre fuerza gravitatoria y aceleración de la gravedad. La gravedad solita es una aceleración, es de 9.8, pero la aceleración, considerando la masa de un cuerpo, que es la cuantificación de la materia, ya en ese sentido, pues se tiene lo que es la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que nos mantiene sobre el suelo, o sea, sobre la tierra, y es la que hace que si usted salta, regrese a ella, ¿verdad? Porque está sintiendo el cuerpo una fuerza de gravedad, pero es la aceleración que recibe el cuerpo sobre esa masa M, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se va a hablar de lo que es la fuerza gravitatoria. Entonces, por ahí no hay que tener esa confusión. El otro concepto que vamos a tomar en cuenta es el concepto de peso, ¿verdad? Mencionarles en ese sentido que lo primero, el peso es exactamente igual a decir fuerza, ¿verdad? Es exactamente igual a decir fuerza. La gran diferencia es que el peso se va a tomar en el eje Y y la fuerza se va a tomar en el eje X, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. De ahí, el peso se expresa en Newton y la fuerza también se expresa en Newton, ¿verdad? En ese sentido, es lo primero que deberíamos de tomar en cuenta. El peso de un cuerpo equivale a la fuerza. Por ejemplo, si yo digo el peso
de una persona, yo digo el peso de una persona es de 150 libras, quiere decir, digamos, sobre el suelo en este sentido, significaría que la persona ejerce, ¿verdad? Entonces, ejerce va con C, ¿verdad? Una fuerza sobre el piso de ¿cuánto? De 150 libras. O sea, el peso que un cuerpo tiene es la fuerza que el cuerpo va a ejercer sobre, por ejemplo, el suelo en este sentido. Si usted tuviera una plancha de vidrio y usted se para en esa plancha de vidrio, dependiendo de quién podría ser la persona y el peso que esta persona tiene, podríamos mencionar entonces, en ese caso, que la persona puede o es capaz de quebrar en ese sentido el vidrio, ¿verdad? Porque el peso que la persona tiene va a ser la fuerza con la que va a ejercer sobre el suelo en ese caso. El peso también se puede expresar tanto el peso como la fuerza se puede expresar, señoritas y caballeros, se puede expresar en libras. Y eso en el sistema inglés, o sea, en el sistema usual de los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar que el peso y la fuerza es en newton o en libras. Por eso es que acá usamos peso de una persona en 150 libras, ejercerá una fuerza de 150 libras. Ambas unidades son, de hecho, son equivalentes en el caso de cada uno de ellos. Si usted se va, por ejemplo, a una tabla de conversiones, va a tener lo siguiente, porque usted, fíjense que a estas alturas, yo sé que todos tenemos una idea en la mente de cuánto es una libra. Vea, usted lo asocia con una libra de pollo, con una libra de frijoles, con una libra de azúcar, aunque ahora son kilos, pero es 1.1 libra. Entonces, en cierta manera, usted tiene una idea de cuánto es una libra en su mente. Si usted agarra una piedra, usted dice, ¿pesa más de la libra? Usted la pulsea, como dicen, y dice, sí, pesa una libra o pesa más. Pero si yo le pregunto, miren, ¿y cuánto creen que es un newton? Recuérdense que newton y libra son como hermanas, una en el sistema internacional y la otra en el sistema inglés. ¿Verdad? Quiere decir de que esa concepción del newton no la tenemos. O sea, nosotros no sabemos cuánto puede pesar un newton, ¿ya? Pero sí sabemos cuánto puede pesar una libra. Para eso nos vamos a la tabla de factores de conversión donde dice fuerza. Vea, en la tablita de factores de conversión para tener una idea. Por ejemplo, si yo veo la equivalencia, si yo veo la equivalencia de la fuerza, vea, vamos a determinar que un newton equivale a 0. En libras, 0.2248 libras. O sea que un newton viene siendo más o menos como la cuarta parte de una libra. O si usted ve una libra, viene siendo más o menos 4.448, ¿verdad? 448 newton. O sea que una libra son un poquito más de 4 newton. Entonces, para que usted tenga una idea cotidiana de lo que es, digamos, un newton, yo les digo a los jóvenes, vaya a un súper y consígase 4 manzanas, 4 manzanas gala. Las manzanas gala son unas verdecitas, ¿ya? Unas verdecitas pequeñitas. Y trate de que las 4 manzanas pesen más o menos una libra. Cuando usted haya encontrado más o menos las 4 manzanas gala que pesen una libra,
Entonces, una manzana de esas 4 va a ser más o menos igual a 1 newton. Y entonces ahí usted va a tener más o menos la idea del peso de 1 newton. Así es la forma para que usted pueda interpretar. Una libra lo tiene en la mente, pero 1 newton es más o menos la 4ª parte de una libra. No sé si me explico. Y ahí usted ya tiene más clara la interpretación de 1 newton, porque es una unidad no usual, ¿verdad? Pero que nos trae bastante comprensión en ese sentido. Ya usted cuando agarra una manzanita gala va a decir, esto más o menos es 1 newton. Y ya eso, como que al estudiante dice, ya sé que es 1 newton, ya tiene como más sentido la vida, digamos, en el caso de ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, de ahí que con la equivalencia podemos tener más o menos una interpretación al respecto. La fórmula del peso, al igual que la de la fuerza gravitatoria, es W es igual a M por G. La W se ocupa para peso del vocablo inglés weight, ¿verdad? Que es peso. Cuando usted ve en un saco que dice net weight, es peso neto, ¿verdad? Y entonces, por ahí es que se toma en cuenta esa interpretación con respecto al peso en ese sentido, ¿verdad? Seguimos, ya que hemos establecido la diferencia entre peso y fuerza, solo es el eje, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás es exactamente igual. Vamos a tratar de comprender los componentes del peso, ¿verdad? Que era más o menos lo que con las niñas del presencial estábamos hablando hace unos instantes en la clase, ¿verdad? Cuando tengamos, por ejemplo, esa interpretación, ahí tenemos una imagen, ahí está la f de x y la f de y, cuando el ángulo es ese que aparece ahí, o sea, es este que aparece acá, este ángulo. Sin embargo, vamos a tratar de explicar rápidamente para que no quede lugar a dudas esa interpretación. Por ejemplo, si yo tengo, voy a tratar de hacerlo, no salen líneas rectas o por lo menos no me salen, pero vamos a tratar de hacerlo en este momento. Si tenemos este vector y este otro vector y este es el vector fuerza, ojo, este que voy a hacer acá va a ser el vector fuerza en y este va a ser el vector fuerza en X. Esta fuerza en Y es esta misma que aparece acá. Como este vector f de X es el mismo que aparece en este sentido. Usted debe saber, señorita y caballero, que cuando yo tengo dos vectores formando un ángulo recto, quiere decir que estoy a 90 grados. A esto le voy a llamar ángulo recto, o también le puedo llamar que es perpendicular. Son términos que a veces nos aprendemos solo ángulo recto, pero de ahí uno le dice en el ejercicio, los vectores son perpendiculares, ya no hay a usted para dónde agarrar, ¿verdad? Entonces, por eso les ponemos por lo menos más de una opción. Quiere decir que si usted tiene, por ejemplo, este vector y este ángulo es de 50 grados, este va a ser ¿de cuánto, niñas? ¿De cuánto va a ser este otro? De 40 grados, ¿verdad? Total de que al sumar nos va a dar siempre el 90, pero ese es un agregado para que comprendamos. Luego, si yo tengo este ángulo, el que voy a marcar con verde, si yo tengo este ángulo, ya, este que está aquí que voy a puntear se va a llamar opuesto, ¿verdad? Y este otro que voy a puntear para abajo se va a llamar adyacente. Entonces me voy a acordar de las funciones trigonométricas, seno y coseno, las voy a poner aquí. El seno
del ángulo va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ve? El coseno del ángulo va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. Esas dos nos van a servir. Y entonces, para este momento, siempre el ángulo que está enfrente va a ser opuesto. O sea, para este ángulo verde, el opuesto es f de y. Entonces, si es opuesto, ¿con quién voy a trabajar? Con el seno. Entonces, el opuesto va a ser f de y. Y la hipotenusa va a ser el lado más largo de los tres. En este caso, f. Se va a ser sobre f. ¿Pero qué es eso? Eso es seno del ángulo. Y entonces, por lo general, no quiere decir que eso va a ser siempre. Por lo general, en los ejercicios nos van a dar f y el ángulo. ¿Vea? Por lo que usted ya va a tener, vea, el ángulo y f. Siempre le va a tocar que encontrar, por lo general, f de y. Entonces, para que quede en términos de f de y, f que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar que va a ser f por el seno del ángulo y eso va a ser igual a f de y. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos esa ecuacióncita para hallar f de y, que sería esta que está aquí, miren, que ya venía en la imagen, f por el seno del ángulo. Ahora bien, el adyacente, que es el que está a un lado del ángulo, va a estar asociado con el coseno. Entonces yo digo, si este es el ángulo, el adyacente va a ser f de x, ¿ya? Sobre la hipotenusa que es f, en ese sentido. Y eso va a ser, como dice la función, el coseno del ángulo, ¿verdad? Pero como yo quiero trabajar en función de f de x, ¿verdad? Entonces f que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y entonces me va a quedar que va a ser f por el coseno del ángulo y eso va a ser f de x, ¿verdad? Sería en ese caso la otra ecuacióncita que es esta que aparece aquí. ¿Va? Hasta ahí todo bien, ¿estamos de acuerdo? Pero si el ángulo es este amarillo que yo marqué acá, pero puede ser porque en los libros aparece así y porque en la guía van así, puede ser que le den el ángulo complementario. O sea, puede ser que le den este ángulo. ¿Verdad? Puede ser que le den este ángulo que a la larga va a ser este de acá. Entonces, si usted tiene este ángulo, f de x, entonces ahora pasa a ser el opuesto. Miren, el opuesto del ángulo va a ser f de x y f de y ahora va a ser el adyacente, ¿verdad? Por lo que cambia esto. Y le he cambiado de color para que usted pueda notar la diferencia. Hagamos entonces la ecuacióncita referido al ángulo con el eje y, porque ese es el ángulo con el eje y o vertical y este es el ángulo con el eje x u horizontal. Entonces decimos que este es el ángulo, este es f de x, que sería el opuesto. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es la misma. ¿Y eso qué es? Seno del ángulo. Ahí está. Pero como usted quiere, en términos de f de x, f pasa a multiplicar y entonces le va a quedar f de x va a ser igual a f por el seno del ángulo. En ese caso, miren, ahí está. Y los f de x, a este era f de x, son completamente diferentes. En un caso era coseno del ángulo y en otro caso es seno del ángulo y eso depende del ángulo donde se lo hayan colocado. Veamos el otro, el caso del adyacente, que es f de y, es ahora f de y
adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Eso es coseno del ángulo, ¿verdad? Pero como usted quiere tomarlo en sentido de f de y, f que está dividiendo pasa a multiplicar. Y entonces me va a quedar que f de y va a ser igual a f por el coseno del ángulo. Vean cómo varía f de y referido al primero con respecto a cómo varía referido al segundo. Vean, en ese caso, vaya, puede ser que se dé otro caso, que lo menciono también en la hora de clase, que le den a usted, por ejemplo, que ya le den en el ejercicio el eje Y o X y le den el ángulo y le pidan encontrar F. Entonces usted, cualquiera de las cuatro, las va a poder despejar. El coseno que multiplica va a pasar a dividir, en este caso, con F de Y. Si usted quiere F, en este caso, sería F de Y sobre coseno de la. Y así como acabo de dejar esta, ¿verdad? Puedo dejar las otras tres en función de la F. Porque puede ser que le den a usted este valor y el ángulo. Y entonces usted va a tener que encontrar lo que es F en ese sentido. Vaya, sería con respecto a las componentes del peso en ese caso. Vamos a ver la otra parte, que serían las partes de un vector. Los vectores tienen cuatro partes, que serían el módulo, el sentido, el punto de aplicación y la dirección. Son las cuatro partes que tiene un vector. El módulo es lo largo de un vector. Es lo largo de un vector. Usted puede tener, no me va a salir, pero lo voy a hacer mejor en el eje Y, es más fácil. Usted puede tener este vector y puede tener este otro vector. Evidentemente, este vector más largo va a valer más numéricamente. Digamos, este va a valer, por decirles algo, 20 newton y este puede valer, por decirles algo, 10 newton. Entonces, el módulo es lo largo del vector. ¿Vea? Ahí estaría esa. El sentido es la punta de la flecha. Es la punta de la flecha y puede apuntar hacia el sur, hacia el norte, izquierda y cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces, el sentido es hacia dónde la flechita me va a apuntar. Vaya, el tercero sería la dirección. La dirección siempre se confunde con el sentido. La dirección es el eje X, Y o en todo caso Z, donde se mantiene el vector. Por ejemplo, yo puedo tener, por decirles algo, este vector. Miren. Aquí este puntito me va a indicar que son dos vectores, ¿verdad? Que uno va para arriba y el otro va para abajo. Y en este caso yo voy a hablar de que los vectores tienen, ojo con eso, tienen sentido contrario, pero misma dirección. Sentido contrario y misma dirección. ¿Qué quiere decir? Uno va para arriba, el otro va para abajo. ¿Eso qué es? El sentido. Pero ambos están en el eje Y. Por eso están en la misma
dirección. Puedo tener otro vector, como por ejemplo este. Miren. Los dos van para abajo. Entonces vamos a hablar de mismo sentido, ¿vea? ¿Sí o no? Porque los dos van para abajo y puedo hablar también de la misma dirección. Y otro caso, para que tengamos una idea, puedo tener este vector y este otro vector. Ahí, ¿qué podemos decir de estos dos? Decimos sería sentido distinto. ¿Vea? Porque uno va para arriba y el otro va para la izquierda. Y también dirección distinta. ¿Sí o no? Porque no están en el mismo eje. Uno está en el eje X y el otro está en el eje Y. Y por último, el punto de aplicación. El punto de aplicación es donde se hace la fuerza. Si yo tengo este punto y sobre este punto tengo este vector, donde yo le hago las fuerzas. Es como el inicio del vector. En ese caso. Vaya, vamos a hacer entonces ejemplo número en la guía. Ahí está el ejemplo número 1. Dice hallar las componentes de un vector. Vamos a hacer el ejemplo número 1. Nos dice el ejemplo número 1, ya que hemos hablado de los ángulos, va a ser un poco más fácil la comprensión que se tenga al respecto. Dice, hallar las componentes de un vector de 160 newton, cuya dirección es 60 grados al noreste. Y vamos a ver acá. Miren, tenemos los puntos cardinales. Es importante que usted se los aprenda. Yo le digo la regla del no sé, ¿verdad? ¿Sí o no? Solo lo pone no sé, ¿verdad? En sentido contrario a las agujas del reloj. Y usted ya sabe cuál va a ser el norte, el oeste, el sur y el este. Obviamente este va a ser el noreste, ¿verdad? Este es el sureste, este es el noroeste y este es el suroeste. Entonces le dice acá, hallar las componentes de un vector de 160 cuya dirección es 60 al noreste. Entonces va en esta posición tal como aparece la imagen. Si observa usted, aquí está el ángulo, miren, lo vamos a tratar de dibujar aquí con todas las de la ley. Es este valor, miren, al noreste es este, vea, ¿sí o no? Y tenemos la componente en X y en Y. Este es el vector fuerza, miren, que vale 160. Es este vector y le dicen hallar las componentes del vector. O sea, le están pidiendo f de X y le están pidiendo f de Y, que este sería este mismo que está acá. Miren, f de Y. ¿Qué ángulo le dan o dónde se le dan el ángulo? Según la imagen, el ángulo es este de acá. Miren, 60 grados. Entonces, si este es el ángulo, podemos ir a nuestras fórmulas, ¿vea? Y ver una forma adecuada para ella. Sin embargo, no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer
con el aprendizaje que ya hicimos. Si este es el ángulo, f de y, ¿quién es? Seno o coseno. Va a ser seno, ¿verdad? Porque f de y es el opuesto. ¿Sí o no? Entonces vamos a decir que f de y de una va a ser igual a la f, que es este, ¿verdad? Por, como es el opuesto sobre la hipotenusa, es seno, por el seno del ángulo. ¿Ya? Que es la que llamamos acá. Que es la que hallamos acá, en la lámina anterior. Que hallamos en la lámina anterior, en esta. Miren, como estamos frente a este ejemplo, f de y es f por el seno del ángulo. Lo que acabamos de hacer en esta de acá. Entonces, lo único que nos queda es ponerle valores. F de y va a ser igual a F. ¿Cuánto vale F? 160 newton por el seno de 60 grados. ¿Verdad? Entonces, F de y, si usted lo hace en la calculadora, debe tener la calculadorita y en la parte de arriba tiene que tener una D para el ángulo. ¿Verdad? Hagamos la operación 160 por el seno de 60 grados. 160 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto da eso? Tiene que dar lo que aparece en la guía. Tienen que tener la calculadora en D, porque a veces está en R. ¿Verdad? Entonces tiene que estar en D. Una D arribita, chiquitita. Tiene que estar una D. Si no, después las acomodamos, pero los que tengan con D, me dicen cuánto da. 160 por el seno de 60. Da eso. 138.56. 138.56 newton. Vaya. Aquí lo podemos hallar por rebote. Vea. Vaya, miren, si f de y la ocupé con seno, obviamente f de x la voy a ocupar con coseno, ¿verdad? Pero si no quiere hacerlo así, el ángulo este es adyacente. Adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces usted va a decir que f de x va a ser igual a f por el coseno del ángulo. F de x entonces va a ser F, que es 160 newton, y eso multiplicado por el coseno de 60 grados. Hagamos la operación. F de x va a ser igual a 160 por el coseno de 60. 80. Excelente. Esto nos da un valor de 80 newton. Y ahí estarían las dos respuestas. Tanto la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Yo sé para las presenciales que ya les había previo explicado esto, ahora ya aterrizan, ¿verdad? Sobre cómo es la utilización del ángulo. En el video, que pueden volver a ver las veces que quieran, se les vuelve a explicar y queda bien clarito, ¿verdad? Por eso la importancia de los videos y todo eso. Cuando empezábamos a hablar en este sentido sobre los ángulos, uno lo ve como gris o difícil, pero de repente cuando uno ya haya la forma, porque la vida es así, de hallar ideas o de hallar imágenes y eso me proyecte al entendimiento. Entonces, desde en ese momento yo voy a comprender que eso es así. Este va a ser el primer ejemplo que va a ir en su cuaderno. Recuérdense que van los ejemplos, ¿verdad? Y lo que usted quiera agregarle, pero mínimo los ejemplos tienen que ir, ¿verdad? Ese sería el primer ejemplo. Vamos a pasar al segundo, ¿verdad?
en este instante. Miren el segundo ejemplo. Ahí usted se va a enfocar en el ángulo. Vea cómo queda. Dice, encuentra las componentes de la siguiente esfera si su peso es igual a 200 newton. Ahí está. Miren. Vamos a hacer, o lo vamos a hacer sobre el dibujito, porque ahí está ya. Vean el ángulo donde está. ¿Quién es el opuesto? Este, vean. ¿Sí o no? Miren, ahora, según la imagen, este es, digamos, f de x o w en x. Aquí está, miren. Y este es f de y o w en y. Por lo que este, ¿quién es? Es este de acá. Es w en x. ¿Sí o no? Y este es f de y o w en y es este de acá. Miren, w en y. No necesito ver las ecuaciones, solo saber qué voy a usar para cada una, si es seno o coseno. Como ya usted comprendió, y este es el ángulo, ¿quién está enfrente? WX. Entonces, el que está enfrente, ¿qué va a usar? ¿Seno o coseno? Seno. Ahí está. Eso es lo que tiene que tener. Si está enfrente, es seno del ángulo. Entonces voy a decir, como quiero WX de una, WX va a ser igual a W, vea, W por quién? Por el seno del ángulo, porque usted sabe que es el que está enfrente y es opuesto sobre hipotenusa, vea, y ese es seno. Entonces, con que usted comprenda que el ángulo es este y el de enfrente es el opuesto y usted diga es seno, usted ya va a poder hacer el ejercicio sin ver lo otro, vea. Entonces, como ya cayó que este es el opuesto, para WX voy a usar seno. Si usted puede, lo puede ir viendo en la guía, vea cómo va quedando eso ya más digerido, vea, bien fácil se comprende eso. Entonces decimos WX va a ser igual a W. ¿Cuánto es? Aquí está, 200 por el seno de 16 grados. Hágalo. WX va a ser igual a 200 por el seno. 55.12. Excelente. 55.12. Excelente. Gracias a la señorita en línea que la tenemos ahí pendiente. Excelente. 55.12. Entonces, por rebote o por default o como le quieran llamar, WY va a ser con coseno. ¿Ven qué fácil es? Pero si no, usted dice, este es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Eso qué es? Coseno. Por lo que para hallar WY, yo digo, va a ser igual a W por el coseno del ángulo. WY es entonces igual a W, que sería 200 newton por el coseno de 16 grados. Díganme cuánto sale. 192.25. Y ahí estaría el ejercicio número 2. ¿Verdad que ya con la explicación queda bastante claro a cómo se ve en la guía de una? Ya he explicado, se comprende exactamente el sentido, pero más que eso, comprender el ángulo. Y dos, saber que dependiendo de la posición del ángulo, usted va a usar seno o coseno. ¿Vea? Ahí estaría quizás la clave para las componentes de un vector. ¿Vea? Veamos el ejemplo 3, que siempre es de los mismos. Dice, una cortadora de césped se empuja hacia abajo. Cuando sea empujado hacia abajo o empujado, el vector siempre va a ir hacia abajo. Si va jalado, el vector va hacia arriba. Como que usted diga, jalamos una maleta de viaje. Si usted la está jalando, el vector va así.
Si usted la va empujando en la maleta de viaje, el vector va así. Y en ese caso, la cortadora de césped está siendo empujada. ¿Vea? Entonces, aquí está el diagrama donde tenemos, miren, y hoy creo que ya le haya. Tenemos este vector y este otro, y acá está la cortadora de césped más o menos. Miren, y entonces dice, oigan cómo dice, el asa con una fuerza de 100 en un ángulo de 30 con respecto a la horizontal. ¿Quién es la horizontal? Este, ¿verdad? Entonces, cuando le dice 30 respecto a la horizontal es este. ¿Ya? Si le dijera 30 respecto a la vertical, usted ocupa este, porque esta es la vertical. Pero aquí le dice 30 respecto a la horizontal. Entonces usted ocupa siempre este. Si usted tuviera el plano cartesiano, todos estos son los ángulos respecto a la horizontal. Miren, en cualquiera de los 4 cuadrantes, vea, respecto a la horizontal. Y todos estos ya serían los ángulos respecto a la vertical. Sería respecto a la vertical, vea, y respecto a la horizontal, vea, en el cuadrante que estemos, vea, ahí está. Los de la horizontal ahí están siempre con, o sea, el diagonal con la X, y en el vertical siempre el diagonal con la Y. Ahí están los 4 para que no tengan usted ningún tipo de dificultades. Entonces, le dan este ángulo que es de 30 y entonces le dicen cuáles son las componentes del vector. Le están pidiendo este, que sería f de y, ¿verdad? Porque está en el eje y este sería f de x, ¿cierto? Entonces, si este es el ángulo, ¿quién está enfrente? F de y. F de y va a usar seno, ¿vea? Estamos. Hoy sí, vean, este es F. F entonces va a ser F de Y. No, estamos mal. Como el que queremos es F de Y. F de Y va a ser igual a F por el seno del ángulo. F de Y va a ser igual a F, que es 100 newton por el seno de 30 grados. Hágame la operación. F de Y va a ser igual a 50 newton. Ahora sí queda claro ya, ¿verdad? Cómo se trabaja en ese caso. Y f de x es adyacente. Entonces es coseno, ¿verdad? Entonces decimos f de x va a ser la f por el coseno del ángulo. F de x va a ser f que vale 100 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto da? 86.6 newton. Ahí estaría la respuesta para lo que es el ejemplo número 3, ¿verdad? Referido a lo que es las componentes de un vector. Solo nos queda hablar un poquito de lo siguiente y vamos a seguir en este instante. Tres ejemplos que hemos mencionado, hablar un poquito de la fuerza normal y de la fuerza de fricción. La fuerza normal lo leen ustedes en la teoría y nos dice que es una fuerza que se opone al peso.
¿vea? Y que va a tener el mismo valor que el peso. Y va a ser oponible al peso en sí, y también, más que ser oponible, va a ser perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si yo tengo este bloque, a ver si me sale. Y este es el peso hacia abajo, que es mg. La normal va a ser una fuerza contraria al peso. O sea, va a ser en este sentido. ¿Vea? Esa es la normal. Y va a ser en magnitud del mismo valor. Y lo dice la teoría. Si usted permanece de pie en un colchón, se deforma, o sea, se hunde. ¿Vea? Pero el colchón siempre hace una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, que es la fuerza que se opone, digamos, al contacto entre dos cuerpos. Esa fuerza, pues, se va a llamar fuerza normal. Si yo tengo esta superficie y aquí está el bloque, este va a ser el peso, pero esta va a ser la normal. Miren, o sea que la normal con la superficie siempre va a estar a 90 grados, siempre. Y esa normal es la que mantiene al bloque ahí, pegadito al suelo, digamos, inclinado, sin que éste salga como disparado o algo por el estilo. Esa sería la fuerza normal. La fuerza de fricción, vea, la fuerza de fricción, esta es la normal. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento de un bloque. Si yo tengo este bloque y tengo esta fuerza, la estoy jalando y yo no logro que el bloque se mueva, es porque existe algo que se llama fuerza de fricción, que se va a oponer a la fuerza que yo estoy ejerciendo. Si usted lee bien, en ese caso, vamos a hablar lo siguiente. Si usted tiene un bloque o cualquier cosa y no lo mueve, si no lo mueve, la fuerza que yo le hago al cuerpo va a ser igual a la fuerza de fricción. Si usted no mueve el bloque, la fuerza de fricción va a ser la misma. Si usted al bloque le pone 1 newton de fuerza y no se mueve, la fricción va a ser de 1 newton en sentido contrario. Si usted le sube la fuerza a 5 newton y no lo mueve, la fuerza de fricción va a ser siempre de 5 newton. Si usted le pone 8 newton de fuerza y no lo mueve, entonces la de fricción va a ser también de 8 newton. A medida que va subiendo una, va subiendo la otra. Pero llega un momento en que usted mueve el bloque. Y al mover el bloque, entonces ahí sí, la fuerza le ganó. En ese caso, cuando usted mueve el bloque, la fuerza le ganó a la fricción. Y entonces ahí sí, la fuerza es mayor que la fricción y por ende un cuerpo se va a mover. Para eso se le llama fuerza estática máxima. Vea, aparece ya casi al final y se le va a representar con la siguiente ecuación. Cuando usted logra mover un cuerpo, aparece la fuerza estática máxima. Así se llama. Y es el coeficiente de fricción estático por la normal, donde la FM
es fuerza, ojo, estática máxima y μe es coeficiente de fricción máxima. Sería esta, es cuando usted logra mover el bloque. Cuando el bloque ya se va moviendo, señoritas y caballeros, cuando el bloque ya se va moviendo, cualquiera piensa, no hay fricción. Sí hay. Siempre cuando un bloque se va moviendo, hay fricción entre, digamos, las llantas de un carro y el suelo. Siempre hay fricción, pero es menos. ¿Vea? Dice Newton que si un cuerpo estuviera libre de fricción, se pusiera en movimiento y jamás se detendría. Si un cuerpo se detiene porque hay fricción. Pero cuando el cuerpo se va moviendo, adquiere otra fricción que se llama fuerza de fricción cinética y la vamos a representar con esta ecuación. Donde Fc es fuerza de fricción, se le llama fuerza de fricción y μc es coeficiente de fricción cinética. O sea, tenemos dos ecuaciones, tenemos esta y tenemos esta otra, ¿verdad? Y tenemos esta interpretación. Son tres cosas. La primera, esta, es cuando usted le ejerce una fuerza a un cuerpo y el cuerpo no se mueve. Entonces, a medida que sube la fuerza, sube la fricción. Sube la fuerza, sube la fricción. La segunda es cuando el cuerpo por fin logra moverse. Fuerza estática máxima. Y el otro, la tercera es cuando un cuerpo ya se va moviendo, adquiere otra fricción. ¿Verdad? Hacemos el ejemplo 4, que es rapidito, utilizando estas ecuaciones y ahí terminamos. Dice, ejemplo 4. Supongamos que el bloque de la figura 3 era un bloque, y no copié la figura, pesa 20 newton. El peso es de 20 newton. Pero ya hablamos que el peso es igual que la normal, ¿verdad? Por lo que la normal es 20 newton. Lo puse en la lámina anterior. Pongo la normal porque la ecuación es μc por n. Se ocupa la normal. Dice, los coeficientes de fricción entre él y la superficie son coeficiente de fricción estática 0,40 y coeficiente de fricción cinética 0,20. Y le piden lo siguiente, literal A. Le pide lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción estática cuando actúa en el bloque una fuerza de 5 newton y no lo mueve? ¿Ya? Entonces le está pidiendo la fuerza de fricción. Le está pidiendo en el primer caso. Si le aplican una fuerza de 5 newton, dice el ejercicio, pero no lo mueve. ¿Qué acabamos de decir? Si la fuerza de fricción y la fuerza es de 5 newton y no lo mueve, ¿cuánto es la fuerza de fricción? Es 5. Ya ven cómo se comprende. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a 5 newton, porque la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza cuando no se mueve. Sería la fuerza de fricción 5 y la fuerza que se le ejerce
también equivalente a 5 newton. Vea, literal B. El literal B le dice, ¿cuál debe ser el valor de F cuando el bloque se pone en movimiento? Entonces le están pidiendo la FEM. Oiga, como dice la pregunta, ¿cuál debe ser el valor de F para el bloque cuando se pone en movimiento? Vea, entonces vamos a usar la ecuación de la FEM que la pusimos en la lámina anterior, que sería FEM es igual a mu E por N. Otra cosa que quiero que noten, mu E es mayor cuando está en reposo, pero mu C es menor. Cuando ya va en movimiento dijimos que tiene una fricción menor. Entonces decimos, la FEM es mu E, que vale 0.40 por la N. ¿Cuánto vale? 20 newton. Si usted multiplica 0.40 por 20, le da ¿cuánto? 8 newton. O sea que con 8 newton de fuerza, el bloque se mueve. Por eso es que cuando decíamos 5, no lo movía, porque era menor que 8. ¿Vea? Luego le dice C. C le dice, una vez que se inicia el movimiento, ¿cuál debe ser el valor de F? O sea, le está pidiendo FC. ¿Cómo hay a FC? FC es mu C por N, que era la ecuación que veíamos anteriormente. FC sería igual a mu C. ¿Cuánto es mu C? 0.20 multiplicado por 20 newton. Y eso nos da un valor de 4. Quiero, antes de terminar, que interpretemos. Imagínense, cuando no estaba en movimiento, usted le hacía una fuerza de 5 y no lo movía. Pero ya moviéndose con una fuerza menor que hacía al principio, lo mantiene en movimiento rectilíneo. O sea, solamente 4. Y no sé si les ha pasado alguna vez, pero si usted quiere mover un carro que está en reposo, y lo ponen en movimiento, ya en ese sentido, vea, cuando ya se pone en movimiento, basta con una persona para seguirlo moviendo. Se siente como más liviano, pero no, ha disminuido la fuerza de fricción cinética. Por eso es que un cuerpo, primeramente, con 5 newton, vea, no se podía mover, pero le mete 8 para moverlo la primera vez, y al meterle 8, vea, nada más voy a tener 4 newton en ese caso para poder llegar a ese sentido. Por eso es que cuando usted mueve un carro, vea, con 2 personas, luego necesitamos solamente una para poder moverlo, y ahí se comprueba de que necesitamos menos cantidad para poder llegar a ese punto. Cuando toda la física, señoritas y caballeros, tiene sentido en esta vida, cuando ya lo demostramos con numeritos, ¿verdad? De esa manera, pues, terminamos la jornada del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta, entonces quedaríamos hasta este momento. ¿Preguntas, señoritas, de lo presencial? ¿Estamos bien? Vaya, preguntas, jóvenes virtuales. Bueno, si no hay preguntas de ningún tipo, gracias por haber estado en la clase. Voy a dejar la grabación y quedamos despedidos ya de esta jornada. Pedirles de favor que vean los videos para que sigamos creando contenido. Y compartan y denle like. Suscríbanse. Bendiciones. Gracias por todo. Adiós, profe. Bueno, cuídense.